Bienvenido a mis apuntes de cálculo. Bueno, hoy vamos a ver el análisis completo de funciones. ¿Qué significa esto? Que dentro del análisis de funciones vamos a analizar lo que ya conocemos, que ya lo adelanté, y además vamos a encontrar los máximos, mínimos y puntos de inflexión. Vamos a ver cómo nos va en este trajín. El video seguramente va a ser algo largo, así que les pido que a medida que yo lo voy haciendo, ustedes lo van haciendo conmigo. Realicen el análisis completo de la función y igual a 2x al cubo menos 2x. Como vemos, es una función polinómica, no va a tener mucha complicación porque la intención justamente no es que sea complicada. La intención es ver cómo se procede para poder hallar los máximos, mínimos y puntos de inflexión. Vamos con primero lo que ya sabemos. Esta receta nunca la tenemos que perder, nunca la tenemos que olvidar, tenemos si es posible que tatuar, ¿sí? Así como nos tatuamos también la ecuación de Euler, ¿sí? Así E a la I pi más 1 igual a 0, así como no las tatuamos, también vamos a tatuarnos si está lista. Ahí, vean, me la tatué. Bien. Vamos a por lo nuestro. Vamos a analizar ahora el dominio de esta polinómica. Como vemos, el dominio de una polinómica es los reales, así que no va a haber mucha complicación al respecto, ¿sí? Dominio reales. Vamos con lo siguiente, la ordenada al origen, ¿sí? Vamos a evaluar la función puntualmente cuando vale 0. Podemos hacerlo porque está en el dominio. Si el 0 no está en el dominio, no se calcula. Directamente se dice que no existe porque el 0 no pertenece al dominio de la función. Por las dudas, eso se escribe de esta forma. No existe ordenada al origen, ¿sí? Porque, si quieren agregar el porque, el 0 no pertenece al dominio de la función. Con escribir así ya sería suficiente. Obviamente que acá yo estoy escribiendo con bastantes palabras, no existe, perdón, es así. Pero, bueno, ustedes simplemente pueden hacer la aclaración. Yo lo hago con esos símbolos para que tampoco marearnos, no es la intención tampoco. Bien, f de 0 va a ser reemplazo x por 0, va a ser 2 por 0 menos 2 por 0, todo es 0. Perfecto. Entonces, la ordenada al origen va a ser 0. La función va a contener al origen. Vamos con las raíces, ¿sí? Para las raíces lo que vamos a hacer es vamos a hacer igual a 0. Por lo tanto, voy a tener que 2x al cubo menos 2x es igual a 0. Yo particularmente ya factoricé esta expresión para que nos quede más lindo, ¿sí? Me da 2 por x menos 1, x más 1 igual a 0. Y para que esto sea 0, este producto sea 0, este tiene que ser 0, o este tiene que ser 0, o este tiene que ser 0. Lo dejo puntualmente de tarea, ¿sí? Pausa el video, por favor, verifica, resolver las raíces para que continuemos. Yo directamente las voy a escribir. O x igual a menos 1 o x igual a 1. Bien, esas son las tres raíces. Ahora veamos asíntota vertical. Como vemos, el dominio son todos los reales, por lo tanto no va a existir asíntota vertical. Asíntota horizontal, tengo que hacer el límite cuando x tiende a infinito de 2x al cubo menos 2x. Como vemos, esto puntualmente esto es una polinómica. Acá me va a quedar infinito menos infinito. No va la cuestión. Sí, puntualmente esto va a ser una polinómica, se me va a ir para algún infinito, ¿sí? Cualquier cosa, existe una indeterminación tipo infinito menos infinito que deben intentar resolver con el hospital. Para este caso, es una polinómica. Bien, y asíntota oblicua tampoco voy a tener porque no voy a tener un cociente entre polinomios. Bien, vamos ahora a lo que nos compete en este video. Algo que se llaman máximos y mínimos. Bien, vamos
Vamos a calcular ahora los puntos críticos. Puntos críticos. ¿Qué van a ser los puntos críticos? Los puntos críticos van a ser aquellos puntos en los cuales la derivada de la función es igual a 0. ¿Por qué es un punto crítico? Puntualmente porque la función, por ejemplo, está creciendo, creciendo, creciendo y en el punto crítico deja de crecer, ¿sí? Y comienza a decrecer, suponemos. O a la inversa, está decreciendo, 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 deja de decrecer, por eso queda pendiente 0 y vuelve a crecer nuevamente. Esos puntos suelen ser importantes para ver qué está pasando a la función y en dónde le está pasando eso. Por lo tanto, vamos a derivar esta expresión y vamos a igualar a 0 su derivada, a ver qué pasa. ¿Para qué? Para buscar rectas tangentes horizontales. Bien, la derivada de esta expresión y' va a ser igual a 2 por baja el 3, x al cuadrado, es decir, me queda 6x al cuadrado, ¿sí? Menos 2. Menos 2. Bien, esa es la expresión de la derivada. Para poder hallar rectas tangentes horizontales, lo que voy a hacer es igualar a 0. Y a partir de ahí, despejo los valores de x que son puntos críticos, ¿sí? Me va a quedar que 6x al cuadrado es igual a 2, por lo tanto x al cuadrado es igual a 2 sobre 6, que es lo mismo a un tercio. X va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de un tercio. Este ejercicio lo estoy haciendo en vivo, así que si existe algún error, yo voy a borrar, van a ver que estoy borrando y continuamos. Bien, estos son los dos valores de punto crítico. No tenemos que olvidarnos que si x al cuadrado, ¿sí? Obviamente yo le aplico una raíz y me va a quedar el módulo, ¿sí? En realidad me va a quedar esto, ¿sí? El módulo de x es igual a la raíz de un tercio, ¿sí? Es igual a más menos la raíz de un tercio. También se puede escribir de esta forma. Más menos raíz de 3 sobre 3. Bien. Una vez que ya tengo los valores de x, ¿sí? Lo que tengo que chequear es si la función en ese punto es un máximo o es un mínimo. Por lo tanto, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es hallar la imagen en cada punto, ¿sí? Cuando x es igual a más raíz de 3 sobre 3, ¿sí? Y va a ser igual a 2 por raíz de 3 sobre 3 al cubo menos 2 por raíz de 3 sobre 3. Es decir, que y va a ser igual a 2 sobre... acá voy a tener 2 sobre 27 por... y acá la raíz cuadrada de 3 al cubo, ¿sí? Va a ser, puntualmente va a ser 3 por la raíz de 3. Lo dejo de práctica, ¿sí? Menos 2 tercios raíz de 3. Acá voy a tener, simplifico este con este, me queda 9 y me va a quedar 2 novenos menos 2 sobre 3. Eso me va a ser igual a factor común 3, denominador común 9, 2 menos 6 raíz de 3 va a ser igual a menos 4 sobre 9 raíz de 3. Puede ser que tenga un error, pero bueno, no va al caso. Lo que va al caso es el proceso. Este es el valor de la imagen para ese punto de x. Ahora lo que tengo que hacer es ver si esta x, mejor dicho, este punto, el punto raíz de 3 sobre 3, punto y coma, menos 4 novenos raíz de 3, necesito ver si ese punto es un máximo, es un mínimo o ¿qué es? ¿Sí?
Eso es lo que necesito saber, porque necesito saber por qué es un punto crítico. Para ello, vamos a analizar la segunda derivada, ¿sí? Y nosotros vamos a decir que si la segunda derivada evaluada en cualquier punto crítico, en este caso en este punto, si la segunda derivada, ¿sí?, es mayor a 0, significa que es positiva, este punto va a ser un mínimo. Si la segunda derivada evaluada en un punto crítico es menor a 0, voy a tener un máximo. Y si la segunda derivada evaluada en un punto crítico es igual a 0, ¿sí?, no tengo ni máximo ni mínimo. Puede ser un punto de inflexión, que es otro tipo de punto. El punto de inflexión es un punto en el cual la recta tangente corta a la función. Es decir, que la atraviesa, no es tan tangente como creíamos, ¿sí? Está cortando la función. Y ahí existe algo que se llama cambio de concavidad. En otros videos voy a explicar puntualmente puntos de inflexión y máximos y mínimos para ver cómo puntualmente se comporta un punto y el otro. Pero ahora lo que me interesa es el análisis completo. Bien, por lo tanto, analizo la segunda derivada. Vuelvo a derivar, ¿sí?, esta que era ya la derivada primera. ¿Sí? No, mentira, esta no era la derivada primera, mentira, no es verdad. No es verdad. Esta, que sí es la derivada primera, a esa expresión yo la vuelvo a derivar, ¿sí? Le pongo ahora el número romano 2, ¿sí?, que es la segunda derivada. Esto sería igual a esto. La derivada de y con respecto a x dos veces, vean dónde están los cuadrados, y esto va a ser igual a, derivo esta expresión, baja este 2, me va a quedar 12x menos 0, 12x solamente. Bien, si yo tengo que reemplazar justamente y segunda en raíz de 3 sobre 3, ¿sí?, esto es igual a 12 por raíz de 3 sobre 3, es decir, 4 raíz de 3. Esta es la derivada segunda. Y veamos qué dice la regla que habíamos dicho. Si la derivada segunda es mayor a 0, es decir, positiva, que es este caso, es un mínimo. Y este punto es un mínimo. Como vemos, así encontramos un mínimo en la función. En el punto raíz de 3 sobre 3, la curva va a venir bajando, bajando, bajando y frena y vuelve a subir, ¿sí? Eso es lo que la curva va a estar experimentando. Ahora nos está faltando este otro punto, ¿sí? Nos está faltando el punto menos raíz de 3 sobre 3. Voy a borrar en la pizarra y vamos a continuar con ese punto. Vamos a ver con el otro punto, ¿sí? Veamos, este otro punto, ¿sí? Yo acá le hice el cálculo, fíjense que reemplacé en rojo el signo. Hice el cálculo de la imagen ahora de menos raíz de 3 sobre 3. Entonces, reemplazo puntualmente y me da el mismo valor pero cambiado de signo. Bien, de nuevo, tengo que analizar si es máximo, mínimo o qué es, ¿no? Y vuelvo a la regla. Reemplazo ahora en la segunda derivada, reemplazo el valor de x y en este caso fíjense que me da menos 4 sobre raíz de 3. Por lo tanto, eso ahora es un máximo, ¿sí? Este punto que va a darme esta derivada segunda en ese punto es un máximo. Esto básicamente solo es un indicador, ¿sí? No es que el punto es este con este, no, hay que mezclar nada de eso. El punto es este que despejamos ahí la i, ¿sí? No confundamos los valores. Por lo tanto vamos a tener que este punto menos raíz de 3 sobre 3 más esto va a ser un máximo. Bien, y así nosotros analizamos los puntos críticos
de máximos y mínimos, pero existe otro tipo de punto crítico. ¿Qué pasa cuando a esta derivada segunda se me hace igual a 0? A ese punto le vamos a llamar punto de inflexión, porque puntualmente la función cambia de concavidad, ¿sí? Es decir, se transforma de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. También puedes llegar a escuchar en cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Vamos a analizar cuáles son esos puntos de inflexión para a partir de ahí determinar cuáles son los cambios de concavidad de esta expresión. Te animo a que pauses el video, cheques un poco todo el cálculo de la imagen y justamente de su derivada segunda para poder continuar. Vamos a calcular entonces ahora con el otro color, los puntos de inflexión, ¿sí? Que también son puntos críticos en la función. Bien, la derivada segunda en este caso, ¿sí? Es 12x. Voy a igualar la derivada segunda igual a 0 para analizar los puntos críticos. Por lo tanto, ¿sí? Vamos a tener que 12x igual a 0, x igual a 0. Ahí puede obtener un punto de inflexión. Para ello, nuevamente ahora voy a hacer el análisis, en este caso no de la segunda, sino de la tercera derivada. Muchas veces si la tercera derivada no me da, tengo que hacer un análisis por entorno. Eso va a ser otro video, ¿sí? Ahora puntualmente vamos a hacer el análisis por la tercera derivada. Bien, la tercera derivada en este caso, ¿sí? La derivada de 12x es 12. Esa es la tercera derivada. Por lo tanto, veamos. Cuando la regla me dice lo siguiente. Si dado un punto crítico de inflexión, ¿sí? Si la derivada segunda es igual a 0, entonces tengo que analizar la derivada tercera, ¿sí? La derivada tercera obviamente tiene un número 3 en romanos. Si la derivada tercera es distinta de 0, ¿sí? Estamos frente a un punto de inflexión. Y si la derivada tercera es igual a 0, debo hacer análisis por entornos para ver qué sucede a la función. Puntualmente, ¿qué sucede? En el punto que es máximo, por izquierda es menor la imagen y por derecha es menor. Cuando yo tengo un mínimo, por izquierda es mayor y por derecha es mayor. Y cuando tengo un punto de inflexión, por izquierda es mayor y por derecha menor, o a la inversa. Por izquierda es menor y por derecha es mayor. Lo veremos en otro video. Bien, entonces vamos a evaluar la derivada tercera, la vamos a evaluar en 0. Como es una constante, es 12, esto es distinto que 0. Por lo tanto, estamos en un punto de inflexión. Quiero decirle con esto que esta regla solo sirve cuando yo sé que la derivada segunda es igual a 0. No es que yo pueda evaluar cualquier punto y sí, tengo un punto de inflexión y listo. No, yo tengo que asegurarme antes de que la derivada segunda me dé 0 y ahí puedo evaluar la derivada tercera. Por lo tanto, como vemos, tengo un punto de inflexión en x igual a 0, ¿sí? Que justamente x igual a 0 es nuestra ordenada al origen, ¿sí? Entonces, el punto crítico, y le voy a llamar punto crítico de inflexión 0, 0, ¿sí? Es un punto de inflexión, ¿sí? Una vez que ya tengo todos estos elementos, ¿sí? Voy a graficar la función. Con todos estos elementos ahora, con todos estos voy a graficar. Puede ser que le erre un poquitito la escala, pero bueno, estamos en vivo. Bien, veamos. Como vemos, el dominio van a ser todos los reales, así que voy a poder graficar en todo el eje X. La ordenada al origen es puntualmente el punto 0, 0, ¿sí? Así que acá tengo la ordenada al origen, que a la vez es una de las raíces. Tengo otra raíz en menos 1, por acá, y tengo otra raíz en 1, por ahí. Bien, ya tengo 3 puntos. No tengo asíntota vertical, no tengo asíntota horizontal, no existe. No tengo asíntotas de ningún tipo. Ahora, tengo un punto crítico,
¿sí? Puntualmente en raíz de 3 sobre 3 menos 4 novenos sobre raíz de 3. Yo ya adelanté algunos valores, ¿sí? La raíz de 3 sobre 3 más o menos es 0,6, 0,57, 735, 0269. Bien, no tengo todo acá. Mentira, está en la calculadora que está acá enfrente. Entonces, este valor va a ser más 0,6, ¿sí? Más 0,6, más o menos de la mitad, un poquitito más, ¿sí? Ahí tengo la coordenada en X. Y la coordenada en Y va a ser menos 4 novenos de raíz de 3. 4 novenos por raíz de 3 creo que me da 0,7 más o menos, ¿sí? Es negativo, es decir, por acá, tuki, 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 tuki. Acá. Ese valor es un mínimo, mínimo. Por lo tanto, la función va a disminuir hasta ahí y vuelve a subir, ¿sí? No va a ir más abajo que eso. Al menos de ese lado, ¿sí? A ese justamente es un mínimo. No sabemos si es un mínimo absoluto o es un mínimo relativo, ¿sí? Así que vamos a llamar a todos los extremos como extremos relativos. Existen algunos extremos, algunos máximos o algunos mínimos que son extremos absolutos. Por ejemplo, el vértice de una parábola. Si yo tengo una parábola así, este punto de vértice acá abajo va a ser un extremo, un mínimo absoluto. No hay ningún punto más abajo que ese. En este caso nosotros no sabemos, simplemente es un mínimo local o es un mínimo relativo. Bien, vamos a graficar ahora nuestro máximo. ¿Sí? Va a estar en menos esto que era 0,6 y esto que más o menos es 0,7. ¿Sí? Va a estar entonces en menos 0,6 de la mitad de un cachito, ahí más o menos. Acá vamos a escribir raíz de 3 sobre 3, y acá vamos a tener menos 4 sobre 9 raíz de 3, y lo mismo acá, raíz de 3 sobre 3, y acá, este más o menos es el punto, esto sale un poquito chueco, 4 sobre 9 raíz de 3. Bien, entonces tenemos ahora, ese es un máximo local. Bien, ya tenemos entonces los dos puntos críticos marcados, ¿sí? Punto crítico 2, punto crítico 1, y tenemos un punto de inflexión justamente acá en el origen. A ese punto lo voy a marcar solamente como PI y ahora les voy a mostrar por qué es un punto crítico. Bien, vamos a graficar desde la ordenada del origen hacia la derecha, luego desde la ordenada del origen hacia la izquierda, y así tenemos el método Gauna. Vamos a poner un nombre a ese método que un día se me ocurrió, dije, así es más fácil para mostrar. Es el método Gauna de gráficos. Entonces, vamos a agarrar desde la ordenada del origen. Como vemos, tengo que ir hasta este mínimo. Por lo tanto, vengo mínimo acá. Y luego, como ese es el mínimo, ahora tengo que volver a subir. No me está quedando de otra, ¿sí? Por lo tanto, hago así. Paso por esta raíz, que es el siguiente punto. Y me voy hacia el infinito y más allá. Perfecto. Amamos esa media función. Vamos ahora para el otro lado. Desde este punto, que va a ser el punto de inflexión, ¿sí? Vamos a ir hacia el otro extremo relativo, que va a ser puntualmente el máximo. De ahí bajamos de nuevo, vamos a pasar por esa raíz y nos vamos al menos infinito y más allá. Bien, esta es la función y igual a 2x al cubo menos 2x. Como vemos, es muy importante poder saber dónde están estos puntos máximos y mínimos para poder ser más preciso en el gráfico, ¿sí? Sabemos que la función en este caso no va a pasar este punto y en este caso no va a pasar este punto. Pero como vemos, en otro lado de la gráfica supero ese valor y en otro lado de la gráfica también, hacia el negativo, supero ese valor. Por lo tanto, estos son extremos relativos. La función no tiene extremos absolutos. Este es el gráfico. A partir de ello estoy en condiciones de poder decir que la imagen de esta función, ¿sí? La imagen
van a ser todos los reales. Y así nosotros hemos terminado el análisis completo de funciones. Gracias por quedarte hasta este punto. Por favor, escribime en los comentarios si querés que analice alguna función en particular. Dale like. Te agradezco mucho. Esto que yo vengo haciendo, lo vengo haciendo de corazón. No tengo ningún tipo de retribución por eso. Y bueno, lo hago en el tiempo libre que tengo. Te agradecería muchísimo que puedas apoyarme con tu like, con suscribir. Y por favor, contale también a toda la gente que está estudiando matemáticas. Invítalos a que se sumen a esta iniciativa. Un abrazo grande y muchos éxitos en tus exámenes.